Hola, ¿cómo estáis? Una semana más, bienvenidos al canal donde hablamos de libros. Ya sabéis, la vida es siempre mucho más fácil con un libro en las manos. Hoy vamos a hablar de un escritor difícil de comprender y no por ello desconocido. De verdad que hay escritores que tan solo cuentan historias y por el contrario hay otros que construyen un universo propio. Hoy quiero hablar de uno que pertenece a esta segunda categoría. Amigos, estoy hablando de todo un grande. Estoy hablando de Franz Kafka. La prueba es que, en honor a su apellido, un siglo después de su muerte, continuamos utilizando una palabra nacida de su obra, kafkiano. La solemos emplear cuando algo resulta absurdo o incomprensible y, sin embargo, inquietantemente real. Lo hacemos ante un trámite administrativo interminable, una decisión que nos afecta sin entender quién la tomó y por qué. Es una sensación de impotencia ante algunas estructuras demasiado grandes para nosotros. Todo eso lo llamamos kafkiano. Pero, a pesar de todo, Kafka sigue siendo un autor que intimida. Muchos lectores lo admiran, otros lo abandonan tras pasar las primeras páginas. Sin embargo, casi todos reconocen una cosa: a Kafka es imposible comprenderlo del todo. Y ahí quizá resida su grandeza. Hoy vamos a intentar acercarnos al mundo de Franz Kafka. Y no para explicarlo en su totalidad y mostrarlo tal como es, porque eso sería imposible, sino para conocer al menos tres de sus obras fundamentales, como son La Metamorfosis, El Proceso y El Castillo. Y también, como no, para hablar de un hombre sin el cual probablemente nunca habríamos podido leer ninguna de ellas. Su gran amigo, Max Brod. Pero vayamos por partes y nos preguntamos quién era en realidad Franz Kafka. Kafka nació en la ciudad de Praga en 1883, pero la Praga en la que nació no tenía nada que ver con la ciudad que hoy todos conocemos. Praga entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro y, sin embargo, él era judío. Además, escribía en alemán y vivía en una ciudad que era mayoritariamente checa. Prácticamente, desde niño, creció entre varias identidades y nunca llegó a sentirse completamente integrado en ninguna de ellas. Estudió Derecho y trabajó durante años en una compañía de seguros de accidentes laborales. Figuraos, un escritor existencialista y precursor de lo absurdo trabajando para una compañía de seguros de accidentes. Hubiera sido lo mismo que lo hubiera hecho en banca o algo parecido. En su vida exterior era un hombre corriente, nada más. Pero en su vida interior era extraordinariamente compleja. Uno de los aspectos más importantes para entenderlo un poco fue la relación que tenía con su padre. Se llamaba Hermann Kafka
una figura dominante, exigente y autoritaria que dejó una huella muy profunda en su personalidad. De hecho, en sus escritos aparece de forma patente y continua la inseguridad, la culpa y la sensación de no estar a la altura de lo exigido. Sin embargo, conviene romper un mito. Kafka no era un hombre permanentemente deprimido ni un ermitaño apartado del mundo. Tenía amigos, tenía sentido del humor y una gran vida social. Simplemente poseía una sensibilidad extraordinaria para detectar las contradicciones de la existencia humana, y esas mismas contradicciones las convirtió en literatura. Bien, pues en 1915 publicó La Metamorfosis, una de las obras de las que vamos a hablar. Es de las más famosas de toda la literatura universal, figuraos. Y comienza con una de las frases más icónicas jamás escritas. Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana tras un sueño intranquilo, se encontró convertido en un monstruoso insecto. Figuraos, un hombre convertido en un insecto. Pero debo decir que en la novela lo extraordinario no es la transformación de Samsa. Lo extraordinario es la reacción de quienes le rodean, porque su familia pasa rápidamente del desconcierto a la incomodidad y después al rechazo. Pero debéis saber que Kafka no está hablando de insectos, está hablando de nosotros, los humanos. Está hablando del miedo a dejar de ser útiles, de la fragilidad de nuestros vínculos, y está haciendo una pregunta incómoda, nos guste o no. ¿Nos quieren por quienes somos o por la función que desempeñamos en la vida de los demás? La segunda de las obras que vamos a tratar aquí es la que a mí más me ha impactado. Hablo del Proceso. La novela comienza de una manera tan sencilla como perturbadora. Joseph K. es detenido una mañana y no sabe por qué. Además, nadie le explica de qué se le acusa y, sin embargo, el proceso judicial continúa. A partir de ahí, Joseph K. se adentra en un laberinto burocrático del que jamás podrá escapar. Como diríamos ahora, todo era absolutamente kafkiano. No hay respuestas, no hay lógica, no hay transparencia, solo normas incomprensibles y autoridades difusas. Y quizá por eso la novela resulta tan moderna y cercana a nosotros, porque todos, en algún momento, hemos experimentado una pequeña parte de ese universo que nos transmite Kafka. Necesitamos hacer un trámite que nadie sabe resolver, o nos vemos ante una decisión tomada por alguien a quien nunca vemos, y por desgracia estamos ante una estructura tan grande que nos hace sentir insignificantes. El Proceso no es una novela sobre cómo funciona la justicia. En realidad, es una novela sobre la impotencia que sentimos ante algo que no podemos controlar y nos supera. También es una novela sobre la culpa, pero no la culpa jurídica, sino esa extraña culpa existencial que acompaña a muchas personas incluso cuando no han hecho nada malo. Kafka
en esta novela parece decirnos algo incómodo, que a veces vivimos como si estuviéramos permanentemente sometidos a un juicio invisible que nadie entiende. Y quizás por eso esta obra continúa siendo tan actual hoy, porque el siglo XXI, pese a los avances tecnológicos, sigue generando ciudadanos que a menudo no comprenden los mecanismos que gobiernan sus vidas. Finalmente, estaría la tercera de las tres obras y sería El Castillo. Y, de alguna manera, es la culminación de todo el universo kafkiano. Aquí, el protagonista, conocido simplemente como K, llega a un pueblo dominado por un misterioso castillo. Su objetivo es sencillo y claro: intentar contactar con las autoridades, pero nunca lo consigue. Todos son intermediarios, mensajes confusos, órdenes contradictorias, promesas incumplidas. El Castillo es una novela sobre la búsqueda imposible de reconocimiento y pertenencia. Muchos críticos consideran que representa la eterna lucha del ser humano por encontrar sentido a su propia existencia, figuraos. Y lo más fascinante de todo es que Kafka nunca la terminó. Es como si la propia imposibilidad de alcanzar el objetivo formara parte del mensaje. Pero tras conocer por encima estas tres icónicas obras, ahora llegamos a uno de los episodios más extraordinarios de la historia de la literatura universal. Antes de morir, en 1924, Kafka dejó una instrucción muy clara a su amigo Max Brod. Kafka le pidió a Brod que destruyera todos sus manuscritos, sus diarios y gran parte de sus escritos inéditos. Querían que desaparecieran, quería que el mundo no los leyera, pero Max Brod tomó una decisión que sigue generando debates un siglo después. Desobedeció a su amigo y no solo no destruyó la obra de Kafka, sino que la publicó. Y gracias a esa desobediencia, hoy podemos leer El Proceso, El Castillo y gran parte de la obra de Kafka. La pregunta que nos hacemos es inevitable. ¿Hizo bien o hizo mal Max Brod en desobedecer a Kafka? Desde el punto de vista estrictamente personal, incumplió la última voluntad de un amigo, eso es cierto. Pero desde el punto de vista cultural, regaló a la humanidad una de las obras literarias más influyentes de todos los tiempos. La razón, quizás nunca la sabremos. Lo que sí sabemos es que, sin Max Brod, el adjetivo kafkiano probablemente nunca existiría. No habría existido nunca. Y millones de lectores habrían perdido la oportunidad de asomarse a uno de los escritores más fascinantes, incómodos y profundos que ha dado la literatura universal. Porque Kafka no escribió para tranquilizarnos, escribió para hacernos preguntas. Y tal vez por eso, 100 años después, seguimos volviendo a él para encontrar las respuestas, aunque sepamos que nunca terminaremos de entenderlo de todo. Amigos, hay escritores que se leen y luego se olvidan.
y hay escritores, como es el caso de Kafka, que una vez entran en nuestra cabeza, ya nunca vuelven a salir de ella. Gracias, y os leo en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. Adiós.